Hola, soy Rosana y mi propósito con este podcast es motivarte, inspirarte y guiarte a través de la medicina ayurveda y mis experiencias personales para que tomes acciones conscientes e inspiradas que te permitan construir una vida con disfrute, bienestar y mucha tranquilidad acompañada de un delicioso té. Estoy lista. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ayurvédate. Este es el quinto episodio y hoy quiero presentarles la infusión herbal de cúrcuma, pimienta y jengibre. Es una infusión súper ayurvédica porque utiliza tres especias muy importantes en la dieta y en la herbología ayurvédica, que son la cúrcuma, la pimienta y el jengibre. Son tres especias que ayudan a depurar, limpiar y desintoxicar el cuerpo y desinflamarlo. Sobre todo la cúrcuma es excelente desinflamatorio. Yo sé que ya muchas personas saben, pero pocas la integran en la cocina porque no solamente sirve como remedio cuando pasan, sino que también podemos prevenir con la integración de estas especias en la cocina, integrar el jengibre para alimentarnos, para especiar los alimentos, de la cúrcuma también, y dejar de utilizar esos calditos de color raritos que a la final yo no entiendo que tienen, esos cubitos que utilizaban antes las madres y los padres cocineros. Eso ya está un poquito mandado a recoger y les sugiero que empiecen a trabajar con especias, especialmente estas tres, porque ayudan a desintoxicar, a desinflamar el cuerpo, a limpiarlo, a depurarlo, y que tiene que ver mucho con el tema de hoy, y es permitir que cosas nuevas pasen. Entonces, cuando nosotros integramos estas especias en nuestra dieta o así en infusión, que se ponen yo las pongo a hervir un poquito en agua, cuelo, para que, pues si no quiero que me quede el jengibre, pero si quiero que me quede el jengibre está bien, porque yo utilizo el jengibre en raíz, no me gusta tanto el de polvo se utiliza más para unas preparaciones distintas en donde de pronto la virutica o la consistencia de la raíz tal vez no es muy útil, pero me gusta siempre utilizar la raíz porque tiene el agüita y esa agüita ayuda a contrarrestar ese efecto de fuego que tiene esta maravillosa raíz que utilizamos muchísimo en la medicina ayurveda. Entonces, si lo puedes integrar en los alimentos, por ejemplo, para cocinar los granos, para darle sabor, un poquito de pimienta para las ensaladas, para los vegetales, para cualquier preparación, no tiene que quedar picante. La necesidad no es que pique, la necesidad es que ayude a limpiar. Y ayudan un montón a limpiar. Si sientes que te sientes pesada o pesado o que necesitas como un poquito de reseteo para ayudarte en el reseteo físico y mental, estas hierbas te pueden ayudar un montón. Entonces, por favor, tú utiliza la cúrcuma en moderación, porque ella tiene mucho aire y puede inflamar, por eso muchas personas piensan que tienen la creencia, que vamos a hablar de creencias hoy, tienen la creencia de que la cúrcuma les hace daño y claro, lo que pasa con el tema herbal, como con toda la vida, es que la naturaleza nos muestra la realidad de una forma en que a veces a nosotros nos cuesta como integrarla en nuestro día a día. Pero si vamos a entender realmente cómo funciona, es que con la medida justa de las cosas funcionan perfecto. Entonces, si yo tomo la medida justa de la cúrcuma, la medida justa de la pimienta, del jengibre, para mí, que yo sienta que me hace bien y que no estoy sobreactuando para que no me inflame o no me haga dañito. Entonces, esa es mi medida justa. Entonces, a ello le sugiero a las personas, utiliza un tercio de cucharadita pequeñita o media cucharadita rasa, es decir, rasas que le pasan el dedito por encima y no queda así colmada. Y hierve todo eso y te queda este maravilloso té. Y así aprendemos a disfrutar de estos sabores amargos, astringentes que tiene la cúrcuma junto con el picante, que a la final lo que hacen es limpiar, depurar y secar. Es supremamente cicatrizante, maravillosa para la piel, no te dé miedo manchar los dientes. Yo los tendría re amarillos. Simplemente hay que tener un cuidado, pues yo me limpio los dientes, como toda la humanidad, bueno, unos más que otros, pero simplemente es un tema de cuidado y ya está, pero no hay drama alrededor para empezar a derribar esas creencias terroríficas que tenemos en contra de esa maravillosa cúrcuma que es súper amiga de la mayoría, si no es por decir de todos. En términos ayurvédicos, para cerrar el capítulo ayurvédico del podcast, este té es más maravilloso para las personas kapha, es decir, para las personas que tienen más agua y más tierra y que necesitan un poquito más de calor y ayudar a controlar la cantidad de agua que tienen en el sistema, o cuando personas tienen condiciones tipo kapha, como un poquito de sobrepeso, pesadez, sobre todo pesadez, o cuando hay mucha flema, esto es genial.
Para las personas más pita y bata, es decir, que tienen más fuego, más airecito, que son más ligeras o que se inflaman mucho más fácil, o que les da calor más fácil, esto lo pueden tomar con un poquito más de moderación todo el tiempo observando. Esta es siempre mi súper recomendación. Observa cómo se siente cuando lo bebes, cómo se siente después, si te gustó, si te dio una buena sensación, así como sensación como de abracito o no. Hay que tener todas esas percepciones dispuestas a cambiarla y también los sentidos abiertos para que la información nos llegue de forma distinta y así podamos entender si esto nos va bien o no, porque podemos tener la creencia vieja de que alguien nos dijo una vez, lo que sea, que esto era malo, que tiene muchos guachu guachus y que tiene no sé qué cuántas otras cosas, que el exceso de información a veces nos hace más dañito que otra cosa, pero otra recomendación que hago a la humanidad es tengamos muchísimo criterio a la hora de elegir en qué creemos, en qué no, y probémonos a nosotros mismos que hay cosas que realmente para mí funcionan, pero que tal vez para otro no, y eso está bien. Y esa es otra de las maravillas de Ayurveda que nos explica que todos somos tan distintos que, que si bien para unas personas esto es remedio, para otras no tanto. Entonces, eso de que me dijeron, de que leí esto y tal, puede sesgar muchísimo y evitarnos maravillosas experiencias y por lo menos ir creando nuestras propias percepciones a beneficio nuestro. Les dejo ahí y disfruto de mi tecito para empezar a contarles sobre mis cambios de mis yos antiguas, cómo hemos ido mutando y cómo estas mutaciones y esos cambios internos me han enseñado a mí, primero que nada, es permanente y segundo, que yo puedo cambiar y que puedo tener hábitos distintos, crear cosas nuevas y cambiar completamente ideas de pensar y de vivir que me benefician muchísimo más, porque nosotros no nacimos fijos, ¿sabes? Nosotros nacimos con una capacidad y una flexibilidad para cambiar, mutar increíble. Y eso lo he aprendido yo a lo largo de toda mi existencia, porque las personas que me conocen de hace muchos años, tiene que ser de hace muchos años, recordarán que de pronto yo era un poquito más rígida, un poquito muy más rígida, con una estructura como difícil de moldear. Yo iba mucho hacia el deber ser, las cosas se hacen de esta manera, muy nerdita, ¿no? Pero eso todavía sigue porque eso me gusta, entonces no lo he querido cambiar. Pero nerdita más hacia el nivel de compromiso, ya que tenía que estar muy metida porque si no, no funcionaba, ¿no? Como muy metida en la cosa para que funcionara o esforzarme mucho tenía la creencia de que me tenía que esforzar muchísimo para que las cosas me funcionaran o que tenía que ser siempre de las mejores para poder que me funcionara, para poder que fuera lo correcto, ¿no? Entonces yo tenía unas ideas de lo correcto, de lo que tenía que ser, del deber ser, de las cosas se hacen de cierta manera. Eso me sirvió hasta cierto punto, porque lo que me he dado cuenta es que las formas de pensar nos sirven hasta cierto punto, o sea, que esas identidades que vamos creando, como es que yo soy así, es que yo soy impaciente, o yo tengo ese temperamento, es que yo hablo así. No, esa era una de las mías. Es que yo hablo así, es que yo pienso así, es que las cosas son así y las cosas se hacen así, ¿no? Bueno, entonces me di cuenta que eso sirve como para pasar de un punto al otro. Te lleva hasta ciertos lugares, con o sin más esfuerzo, ¿no? Porque claramente se podrían hacer las cosas distintas, pero en ese momento, como la creencia es esa, entonces eso me llevó hasta cierto punto. Y de ahí algo pasaba en mi vida como un punto de quiebre, en donde simplemente yo tenía que mudar, cambiar mi forma de pensar y parte de mi identidad para poder conseguir el nuevo reto o poder empezar a vivir la vida que se me estaba presentando. Porque si yo me quedaba rígida y fija en la creencia anterior, pues se me iba a dificultar un montón lo que seguía. Y también me di cuenta que en esos procesos de cambio de identidad, claro, lo primero que cambiar es la mentalidad para que después el cuerpo siga esa mentalidad. Y entonces, a la par, yo iba creando creencias, ¿no? Cambiando creencias.
Entonces yo tenía la percepción de que las cosas primero tenían que ser muy fijas y rígidas y tuve no a voluntad, realmente no era a voluntad, pero sí la vida me iba como obligando y presionando para que yo me flexibilizara un poco más. Entonces me iban pasando cosas como que, mira, tenía un trabajo soñado y las cosas las hacía yo muy bien y me iba súper bien y de un momento para otro, en donde trabajaba, que esa fue, yo trabajaba en Bogotá, viví en Bogotá 2 años, y en esa experiencia en Bogotá, entonces yo era así como estructurada, que aún soy, pero no tanto, y muy así como metódica, y las cosas iban funcionando y yo estaba en una zona de confort y las íbamos haciendo las cosas como iban saliendo y más y más y más. Y llegó un punto en el que me pusieron unas condiciones en donde yo dije, pero yo aquí, o sea, yo ya, esto ya no me sirve, esto ya no es lo que yo quiero, esto ya no me funciona y aparte fue de la noche a la mañana, así literal, de un viernes al lunes. Y en ese momento yo empecé a tener mucho conflicto, muchísimo conflicto interno, como, ¿qué voy a hacer? Esto no me gusta. Me empecé a sentir como si me llevaran de un lugar a otro en las áreas dentro de la organización donde yo trabajaba, como, como que me tenían que acomodar en lugares como para no echarme, una cosa así. También lo agradezco un montón. Muchísimas gracias por no salir de mí así, sino que como que empezaron a ajustarme a ver dónde me acomodaba mejor porque los proyectos en donde yo estaba, pues ya no estaban funcionando como antes, porque claro, la vida es súper dinámica y ya lo de antes ya no servía, eso ya era absolutamente obsoleto y yo no me estaba actualizando, entonces la vida me obligó a actualizarme rápidamente. Entonces ahí yo tuve que hacer un cambio de mentalidad súper fuerte y tuve que decidir salirme de ahí, porque eso ya no era lo que yo quería y lo que tuve que hacer fue tener una conversación súper difícil conmigo. Me acuerdo que era una noche de jueves. Una noche de jueves en Bogotá, yo lloré muchísimas horas, así como Neo, ¿no? Los que ven Matrix entienden. Así como Neo, tratando de entender la situación, perdón, tratando de entender la decisión que yo ya había tomado. Y yo había tomado la decisión de irme, pero eso representaba mucho, era representarme, quedarme sin trabajo, quedarme sin ingreso, quedarme en Bogotá mirando a ver qué iba a hacer o irme para regresarme a Medellín, que era la ciudad donde yo vivía antes. Bueno, eran muchísimas cosas y yo no tenía ni idea qué iba a hacer, no tenía la más remota idea, pero yo ya lo único que sabía es que yo ya no podía estar más ahí. Entonces, un día, ese jueves me llené de valor y después de llorar mucho, mucho, me acosé. Al otro día fui con mucha determinación a escribir mi carta de renuncia y la entregué y bueno, me la aceptaron con mucho dolor y entregué mi puesto y ya. Y de ahí empezaron a pasar cosas, ¿no? Yo simplemente me tiré y dije, pues algo resultará. Por alguna razón extraña, yo no sentía que me iba a quedar como en la inmunda. Yo no sentía que me iba a quedar como en la nada, pero sí estaba nerviosita, claro. Me tiré, me lancé así a ver qué aparecía y aparecieron un montón de cosas en mi vida. Terminé viviendo con un noviecito que nos duró la convivencia un mes, que esa es otra historia para otro podcast. Y ahí también tomé la decisión de irme y ahí sí estaba literal en la inmunda con una mano adelante y otra atrás, pero las amistades me dieron la mano y ahí empecé a hacer otro cambio. Mejor dicho, esta historia es para que a veces los cambios vienen de forma súper suave, que el cambio interno de identidad viene súper suave y otras veces viene con fricción, viene durito, hace dañitos y uno queda con ciertas cicatrices y heridas que claramente sanarán con la voluntad y el tiempo, pero que ese cambio de identidad de que yo ya no quiero estar más acá, esto no es lo que yo no quiero seguir haciendo, yo ya pienso de otra manera. Si yo pensaba que tenía que tener un trabajo fijo, pues eso va a tener que cambiar en mi mente porque voy a tener que empezar otra vez a buscar, a mirar, a revisar qué más quiero hacer conmigo. Entonces tuve que ir cambiando un montón de cosas mías y bajarle a la rigidez, confiar un poquito más en mí, en mi capacidad de gestionarme y en mi capacidad de que cualquier cosa que venga en el futuro, yo tendré la información y las herramientas para gestionarlo. Y así, pues, pude manejar como esa ola de esos meses que no fueron fáciles,
pero que después me trajeron muchísimas satisfacciones. Entonces, esos cambios de identidades son los que nos permiten hacer esos cambios de vida que a veces anhelamos tanto, pero que no nos atrevemos a hacer. Y normalmente nos cuesta un montón el cambio de hábito, el cambio de vida y esas tomas de decisiones porque seguimos siendo la misma persona. Y normalmente la persona que me trajo a mí hasta acá no me va a llevar más lejos. Esa persona que piensa de esta manera y que hace las cosas de esta manera y que tal vez no se abre a cosas distintas o a nuevas ideas y percepciones, pues es que no va a encontrar nada distinto a lo que tiene hoy. Entonces, si yo no sigo cambiando mi forma de pensar, no sigo analizando mis creencias, como por ejemplo, como les dije ahorita, que si yo no trabajo muy duro, entonces no vale, que el trabajo tiene que ser fijo y ojalá tenga un contrato como infinito, una cosa así. O que, o que si yo no tengo dinero, no tengo poder. Y esa creencia me vino a mí de familia, me vino también de la cultura, del entorno, y me vino de una de las experiencias, esta de la vivencia con el noviecito, que resulta que a este personaje le llamamos el de la lavadora. Y resulta que cuando yo ya terminé mi trabajo en Bogotá y dije: "No, pues ya no, en Bogotá ya no me quiero quedar más", porque la persona que quería vivir en Bogotá ya no es esta ya no quiere seguir viviendo acá, no por nada en especial, sino que como que ciclo cumplido. Entonces regresé a Medellín, a la ciudad donde yo vivía antes, y como ya estaba con él, pues terminamos viviendo juntos, ¿no? Y resulta que en ese proceso de cambios, de mudarme y de estar sin trabajo, pues mis ahorros se acabaron rápidamente. Y cuando nos fuimos a vivir juntos, pues él tenía nevera, pero no teníamos lavadora. Entonces, como yo siempre he tenido un excelente historial crediticio, afortunada yo, em, compramos la lavadora con mi tarjeta de crédito. Y bueno, llegó la super lavadora, empezamos a vivir ahí en un apartamento muy chévere, por cierto, muy lindo. Y resulta que yo no tenía trabajo y no tenía dinero. Y esa creencia de que si yo no tengo dinero, no tengo poder, ahí en ese mes se reforzó, porque yo no tenía el poder para tomar ninguna decisión, yo no tenía el poder para hacer absolutamente nada, pues yo creía eso. Y como yo lo creía, esa era la realidad. Entonces, hubo situaciones supremamente incómodas de que yo me sentía como medio invitada, pero con mi casa, pero como que no, era todo muy raro. Y claramente la relación se deterioró rápidamente y yo salí de ahí con esa creencia maligna y supremamente negativa muy reforzada. Entonces, esa creencia ahí me sirvió un poquito porque me dio el impulso como para solucionar esa situación rápidamente, y la solucioné rápidamente. Empezaron a llegar cuando yo me fui de su casa, que para mí eso era como el hoyo financiero total, era un hueco infinito, un agujero negro por donde se iba todo mi dinero. Yo salí de esa casa e inmediatamente las cosas empezaron a fluir un poco más fácil. Entonces encontré trabajo, y esa creencia hasta ahí me sirvió para como impulsarme a conseguir lo que yo quería y a solucionar un problema puntual. Pero como yo no sabía que esa era una creencia, primero, yo no sabía que tenía creencias, primero, ¿no? Y segundo, obviamente, pues no las trabajé. Entonces, lo que pasó fue que esa creencia se reforzó y se reforzó un montón en mi mente hasta que el año pasado, haciendo un ejercicio muy personal, me di cuenta de que esa creencia estaba destruyendo mi vida. ¿Por qué? Porque no cambié parte de esa identidad mía que ya no me servía. Yo ya no necesitaba seguir pensando así. Pero entonces eso lo que empezó me funcionó por un mes, pero después empezó a limitarme mi relación conmigo, con el dinero y con mi pareja, bueno, con un montón de cosas, porque para mí estar sin dinero era estar sin absoluto poder. Y para cambiar esa creencia, que era también parte del cambio de mi identidad, tuve que hacer un ejercicio de identificar esto de dónde venía, de preguntarme si eso realmente es verdad, de ver situaciones en donde no he tenido dinero, pero sí he tenido mucho poder de toma de decisión, como ese momento, por ejemplo. Yo sí tenía todo el poder y tomé la decisión de irme sin un solo peso y eso cambió todo. Pero entonces el poder no tiene nada que ver con el dinero, así no lo hayan hecho creer y no lo refuercen por todas partes, el poder de decisión no tiene nada que ver con el dinero.
Entonces, trabajando esa creencia, y esa y otras, es que he venido trabajando mis cambios de identidad, porque si yo me hubiera quedado como la persona anterior, no estaría aquí sentada hablando con ustedes. O si yo no hubiera cambiado la forma de que yo pensaba referente a los trabajos, a la vida o a las relaciones, no estaría en el punto en el que estoy. He tenido que cambiar, y todos hemos tenido que cambiar, unos a voluntad y otros de forma muy sutil y subjetiva, otros de forma muy resistida y otros de forma muy tranqui, pero a la final tenemos que cambiar porque la evolución es natural, pero a lo que invito yo es de hacerlo de forma consciente. Entonces, yo sé que muchas de las percepciones y de las creencias que tengo en este momento las tengo que ir tumbando porque ya no me sirven más, porque quiero nuevas cosas en mi vida y quiero alcanzar nuevas cosas que la persona que los alcanza no es la persona que está aquí sentada en parte, ¿no? En parte sí, pero en parte la forma en que ve la vida y en que construye las cosas la tengo que cambiar para poder llegar hasta el punto en donde yo quiero llegar, y eso es un cambio constante. Entonces, nosotros nos vamos convirtiendo en diferentes personas a lo largo de toda nuestra vida, a voluntad o no, o sea, con resistencia o con fluidez. Y la invitación es hacerlo siempre con un poquito más de fluidez. Hay unas cosas que nos cuestan y nos resisten más. Pensar, por ejemplo, que yo tenía que cambiar mi temperamento o la forma de relacionarme, pensar que tal vez eso de que yo hablo así no es una justificación para quedarme hablando así. Eso simplemente son reflejos de lo que está por dentro, y en ese momento era un reflejo de lo que estaba por dentro, y toda esa miedo, rabia, frustración que tenía en esos momentos que salía a través de mi personalidad. Pero resulta que me he dado cuenta que mi personalidad ha ido cambiando muchísimo a lo largo de mi vida, y eso quiere decir que si mi personalidad cambia es porque la forma en que yo pienso, mis percepciones y mis creencias cambian y hacen que yo haya moldeado un poco mi tono de voz, que sea un poco más pausada al hablar, que sea muchísimo más paciente, que sea muchísimo más confiada y tranquila, que confíe en el fluir un poquito más, cada vez más, y que no sienta que tengo que trabajar mucho para lograr lo que tengo o lo que quiero, que no siento que tengo que ser la primera en todo, que tengo que hacer todo bien, porque eso no tiene ningún sentido, como, ¿para qué? Yo simplemente quiero hacer bien lo que quiero hacer bien y ya está, no tengo que estar en las 5 primeras, como me decía mi padre, hermoso padre, pero él tenía esa creencia y claro, no las pasó. Entonces, si bien yo hago las cosas que quiero hacer y las que quiero hacer bien, las hago bien, y las que simplemente quiero hacer, pues las hago, ya no tengo esa presión interna de decirme que si no lo hago bien, entonces, o no lo hago perfecto, mejor no lo hago, porque será una de las creencias. Entonces, todas esas cosas viejas y esos lastres y esos mugrecitos que ya no nos sirven, los he ido dejando atrás. Y la invitación es a que nos preguntemos, ¿qué has ido dejando atrás que ya no te sirve? ¿Qué partes de tu personalidad de antes que te sirvieron hasta cierto punto ya no te sirven más y es momento de mutar? ¿Qué has hecho de forma fluida o resistida a lo largo de tu vida para transformar tu identidad, para lograr lo que quieres o por lo que ya tienes? O definitivamente, si has resistido un montón y consideras que soy la persona o soy muy parecida a la persona de hace 5, 10, 15 años. Los seres humanos somos absolutamente iguales a cómo se manifiesta la naturaleza. El río nunca recorre, o nunca recorremos el mismo río, el río nunca tiene la misma agua, nunca pasa por la misma piedra, las hojas nunca están igual, así veamos el bosque en general como muy parecido o casi igual a la anterior vez que lo vimos, pero realmente no, porque es algo que va mutando y que los árboles se van volviendo más maduros, estos frutos ya no funcionan así, la tierra cambia, la calidad, bueno, mejor dicho. Absolutamente todo cambia y nosotros también. Lo que pasa es que la naturaleza lo hace de forma fluida y consciente, y nosotros lo hacemos muchas veces de forma supremamente resistida e inconsciente. Por eso el cambio de hábito es tan difícil para unas personas más que para otras, porque intentan integrar un hábito que para ellos es bueno o positivo en una vida, en la vida, pensando como la persona anterior. O sea, entonces es como una versión vieja tratando de actualizar el software, pero para actualizar el software o para meter un programa nuevo, yo tengo que cambiar el software. Entonces yo no puedo cambiar
mis hábitos si yo no cambio primero. Si yo no actualizo mi software, no hago espacio para que nuevos programas lleguen. Entonces, todo lo que yo quiero nuevo en mi vida es un nuevo programa que tengo que ir actualizando, así como Neo. A Neo le metieron muchísimos programas a la hora de ir cambiando su vida, porque a Neo la vida que tenía le sirvió hasta cierto punto, y no es que estuviera mal o bien, era el deber, o sea, así tenía que ser para poder llegar hasta el siguiente nivel. Cuando ya tenía que decidir si tomarse la pastillita azul o la roja, él ahí sin dinero, ojo, y sin ninguna otra herramienta, solo con él tomó la decisión de la pastillita. Y ahí tuvo que empezar a dejar de ser muchas cosas, empezar a primero a vivir en la matriz y después pasar a Zion, pero entonces en ese cambio lo que pasó fue que él de forma un poquito fluida en algunos momentos y un poquito resistida en otros momentos, empezó a ser otra persona completamente diferente. Entonces ya no era Mr. Anderson, ya era Neo. Y ahí entonces él empezaron a subir los programas nuevos porque él tenía que empezar a vivir una vida diferente. Lo bueno es que él tenía espacio para recibir ese software nuevo y software tras software fue creando lo que ahora conocemos como Neo en Matrix. Y así funciona para absolutamente todos, por eso amo esta película, los que no se lo han visto, se los recomiendo si les gusta la ciencia ficción, porque es una analogía maravillosa para nuestra vida y para lo que normalmente estamos viendo, a todo nos aplica desde nuestra perspectiva siempre. Entonces, si tú tienes la idea de empezar a hacer las cosas distinta, pues hay que empezar a hacer distinta para que ese nuevo programa entre a tu vida. Y entonces ahí la clave es identificar qué es lo que me está limitando, o sea, qué creencia, es que a mí me cuesta mucho levantarme temprano, esta es una creencia que muchísimas personas tienen. Entonces me cuesta mucho empezar a hacer ejercicio o a meditar o a leer, es que meditar es muy difícil, meditar no es para mí, yo no soy una persona que medita o yo no soy una persona, mis mañanas, no soy una persona de las mañanas, o es que a mí no me gusta hacer ejercicio o no, nunca he hecho ejercicio, entonces, y eso va creando un montón de creencias en nuestra mente que limitan ser lo que realmente queremos ser, limitan actualizar nuestro software y limitan conseguir la vida que realmente queremos conseguir. Entonces, si realmente eso es la creencia que tú quieres seguir teniendo, lo siento, no vas a lograr construir eso nuevo a menos de que cambies lo que crees de ti o de la vida. Si tú crees que no eres una persona de las mañanas, entonces si tienes un vuelo a las 6 de la mañana, yo creo que sí te vas a levantar. Entonces sí te levantas, pero el motivador es la clave. Y si tú como persona y tu vida no son suficiente motivador para ti para hacer esos cambios de software e integrar nuevas creencias en tu vida que te permitan alcanzar los objetivos que tienes, ¿qué más puede ser? Porque si no es tu propia vida y la propia ilusión de conseguir lo que quieres, la gran motivación para botar la basura mental y meter cositas lindas nuevas que nos funcionan, no sé qué más podría hacer en tu vida para darte ese impulso y que sea ese trampolín para lograr tus objetivos. En mi vida ha sido mi vida la que me ha motivado a mí a cambiar y a dejar de ser esa persona que ya no me permitía lograr lo que yo quería y que ya no me permitía relacionarme como yo quería. Es más, llegó un punto en el que a mí ya me incomodaba reaccionar como reaccionaba de la vieja manera. Y recuerdo que fue un momento en mi vida de una muerte y resurrección muy consciente porque yo estaba muy incómoda con la persona que yo era anteriormente. Entonces, cada vez que yo pensaba de la manera en que pensaba antes o reaccionaba de la manera en que reaccionaba antes, me quedaba muy molesta conmigo por no hacer el cambio, ¿no? Que esa tampoco es la idea. Entonces ahí yo simplemente me observaba y hacía como que me devolvía y decía, bueno, no, ¿cómo debía haber reaccionado? O la próxima vez voy a hacer esto, la próxima vez voy a decir esto, o no voy a decir nada, porque también funciona muy bien no decir nada, o no hacer nada también. Entonces, son un montón de historias y de situaciones a lo largo de nuestra vida que nos van evidenciando esos cambios de forma natural que es, por ejemplo, pasar del vientre de la madre al nacer o pasar de la niñez a la preadolescencia, preadolescencia a adolescencia. Para algunas personas la adolescencia fue un tránsito fluido, para otros fue un tránsito bastante resistido,
Y pasar de la adolescencia a la adultez normalmente puede ser muy resistido para muchos o muy fluido para otros. Y esos son transiciones, cambios de identidad, y de vida muy definidas a lo largo de la existencia de los seres vivos, no solamente de los humanos. Pero hay otros ya estando en el tránsito, por ejemplo, una forma de ser o ver las cosas en la adolescencia o una forma de ser y ver las cosas en la adultez, que ya es un trabajo un poquito más interno, más profundo y más consciente, y requiere de nuestra atención y de nuestro foco para que nosotros podamos alinear lo que realmente queremos con la persona en la que nos estamos convirtiendo. En el programa en que yo trabajo con las personas para sanar el sistema digestivo, la clave es eso, es como creando una nueva forma de transformar tu identidad para sanarte. La persona que te enfermó no es la misma persona que se va a sanar. En el proceso de sanación, independientemente si es algo físico, mental o emocional, necesitamos hacer unos cambios internos que nos permitan dejar a la persona que se enfermó y que retiene toda esa información que ya no nos sirve más atrás y empezar a trabajar con la creación de una nueva identidad que nos permita llegar a donde realmente queremos llegar. Entonces, a lo largo de nuestra existencia, como dije, de forma natural lo hacemos sin que nos demos cuenta, pero hay momentos en donde sí o sí tenemos que tomar la decisión objetiva y clara de que yo ya no puedo ser así, yo ya no quiero ser así, yo ya no quiero estar en esta situaciones, ya no quiero seguir necesitando esto o aquello, o ya no quiero reaccionar de esta vieja manera, entonces no lo voy a hacer. Y el trabajo ahí es simplemente objetivo, conciencia, ser muy objetivo contigo y muy consciente a la hora de observarte y de mirar que cuando reaccionas de la vieja manera, porque lo vas a hacer por inercia y porque el cuerpo y la mente ya están acostumbrados a lo viejo, simplemente es como hacer una pausa y mira, ya iba a reaccionar así o reaccioné así, la próxima manera lo haré de la cierta manera, y empezar a integrar nuevos hábitos que te lleven hacia allá, cosas simples como momentos de calma o de escritura, si es un tema de meditación que la quieres ir integrando en tu vida, entonces empieza con meditaciones activas como cocinar, hacer gui, por ejemplo, es una super meditación, escribir es una meditación activa, caminar sin audífonos, sin mirar el celular es una meditación activa, observando y con contemplación. Esa puede ser una forma y después ya puedes ir integrando un poquito más el tema de meditaciones pasivas, sentado o acostado. Entonces, el hecho de observarme de forma consciente y de alguna u otra forma ir integrando cosas muy pequeñas y fáciles que no me generen tanto esfuerzo, porque si no abandonaré, me van a llevar realmente a ese cambio de identidad, que para muchas personas puede ser rápido y para otros necesita un poco más de tiempo y está perfecto, porque para todos siempre va a ser diferente. Yo espero no haberme ido mucho por las ramas con este podcast. em, es algo en lo que yo he pensado mucho a lo largo de mi vida, esa necesidad de transformación para poder ser lo que yo quiero ser, porque la vieja yo consiguió cosas, pero necesito cambiar para conseguir nuevas cosas y para ser alguien diferente, para ser esa persona que me siento orgullosa de ser todos los días. Entonces todos los días trabajo en transformar esas partes de mí que ya no me gustan tanto para llegar al punto donde quiero llegar. Y el trabajo siempre es personal, lo podemos hacer solo, levantar la mano, hay mucha información. em, y lo único que queremos o necesitamos realmente es la intención de. Los dejo por acá. Agradezco la escucha y, y los comentarios que me han dado, que son maravillosos. Muchísimas gracias y me motivan un montón a seguir haciendo esto que amo y que, como lo dije en el primer episodio, lo hago porque sí, porque me gusta y ya está. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme. Si quieres seguir encontrándote conmigo, quiero saber de ti. Por eso déjame tus preguntas, felicitaciones, sugerencias, quejas y reclamos en los comentarios y mándame un corazoncito. Te veo pronto. Gracias. Chao.